Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar. Bienvenidos a este espacio informativo sobre el pago de impuesto a la renta en Ecuador para personas naturales en el año 2023. Abordaremos los conceptos básicos del impuesto, los cambios realizados para este año y el método de cálculo que deben seguir los contribuyentes. También discutiremos los formularios necesarios para presentar gastos personales. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo que deben pagar las personas naturales y jurídicas en Ecuador sobre sus ingresos anuales. Es un impuesto directo y progresivo, lo que significa que su tasa aumenta a medida que los ingresos del contribuyente son más altos. Cambios realizados para el año 2023. Con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar se implementan algunos cambios significativos en la legislación tributaria que afectan el impuesto a la renta para personas naturales. Gastos personales. La actual reforma considera los gastos personales como aquellos que corresponden a los realizados en el país por concepto de vestimenta, educación, alimentación y salud. Un cambio novedoso es la inclusión de los gastos en alimentación y salud de las mascotas a cargo del contribuyente. Así también, los gastos que realice por arriendo o pago de intereses para la adquisición de vivienda, el pago de pensiones alimenticias y turismo nacional en los establecimientos registrados. En toda transacción de gastos registrados se deberá excluir el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a consumos especiales ICE. Cargas familiares y monto máximo para rebaja. Las cargas familiares son los padres, cónyuge, pareja en unión de hecho, hijos hasta los 21 años e hijos con discapacidad de cualquier edad. Estos se considerarán como cargas familiares siempre y cuando no perciban ingresos gravados y sean dependientes del sujeto pasivo. Debemos tomar en cuenta que si varios contribuyentes comparten las mismas cargas familiares, estas pueden distribuirse entre ellos de manera discrecional. Sin embargo, es importante destacar que en ningún caso dos o más contribuyentes podrán considerar a la misma carga familiar para obtener la deducción por gastos personales. Es importante aclarar que si los padres de la tercera edad son registrados como cargas familiares y realizan el trámite de devolución de IVA a personas adultas mayores, este monto no constituye ingreso gravado, por lo que no existe afectación a este derecho para los padres. Método de cálculo del monto máximo de rebaja al impuesto generado. Existen 3 escenarios para el cálculo de monto máximo de rebaja de impuesto a la renta. En caso que el contribuyente no tenga cargas familiares, el monto de rebaja constituya al 18% del valor menor entre gastos personales declarados o el valor obtenido de 7 veces la canasta familiar básica. En caso que el contribuyente tenga cargas familiares, el monto de rebaja constituye el 18% del valor menor entre los gastos personales declarados o el valor obtenido de la tabla de correspondencia por carga familiar y número de veces de la canasta familiar básica. Así podemos determinar que, si el contribuyente tiene una carga, se debe multiplicar la canasta básica familiar por 9. Si el contribuyente tiene 2 cargas, se debe multiplicar por 11. Si tiene 3 cargas, se debe multiplicar por 14. Si tiene 4 cargas, se debe multiplicar por 17. Y si el contribuyente tiene 5 o más cargas, se debe multiplicar la canasta básica familiar por 20. En caso que el contribuyente sufra o tenga personas a cargo con enfermedades catastróficas raras y o huérfanas, el monto de rebaja constituye el 18% del valor menor entre los gastos personales declarados o el valor obtenido de 20 veces la canasta familiar básica. Con el fin de realizar este cálculo se tomará en cuenta el valor de la canasta básica familiar correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal, en el cual se liquide el impuesto.
Estos datos serán obtenidos a través de las publicaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Para el cálculo del año 2023 tomaremos el valor de la canasta familiar básica que se estableció en $764,71. Método del cálculo de impuesto a la renta. Con base en la reforma planteada, se establece la siguiente tabla para el cálculo de impuesto a la renta. Como podemos observar en la tabla, los impuestos varían según los rangos de ingresos. Como podemos observar aquí, en la fracción básica de 0, con un exceso hasta 11.722, el impuesto será del 0%. Asimismo, de 11.722 a 14.930, el impuesto será del 5%, y así sucesivamente hasta llegar a los 105.580 en adelante, donde el impuesto sobre la fracción excedente será del 37%. El método del cálculo del impuesto a la renta es progresivo, lo que significa que se aplican diferentes tasas impositivas a diferentes rangos de ingresos. Aquí te mostramos cómo calcularlo. Para iniciar, hemos preparado una plantilla cuya finalidad es que obtengas un dato proyectado de cuánto sería tu impuesto generado para este año con base en tus ingresos. La plantilla la puedes descargar del QR que aparece en la pantalla. En la plantilla vamos a rellenar los datos marcados en celeste y procedemos a registrar. Nombre del contribuyente. Tipo de trabajador, pudiendo ser sector público o privado. Esto nos ayuda a determinar los porcentajes para el cálculo del aporte patronal y personal. Fecha de ingreso a tu lugar de trabajo. Este dato determinará el derecho a fondos de reserva a la fecha del cálculo de la proyección. Salario unificado. Es el valor mensual que recibes sin otras prestaciones. Horas suplementarias y horas extraordinarias promedio que labores y sean pagadas por la organización. Y por último, pondremos el valor de la proyección de gastos personales que presentaste. Ahora que tenemos la información del contribuyente, podemos comenzar a realizar los cálculos respectivos para determinar cuál sería nuestro impuesto a la renta para el año 2023. Si bien nosotros sabemos que tenemos ingresos brutos que pueden estar relacionados con el salario unificado, horas extras y horas suplementarias, vamos a tener que hacer una proyección sobre los 12 meses. Para este ejemplo, únicamente vamos a considerar nuestros ingresos grabados sobre el salario unificado. Debemos entender que este monto puede variar en función de nuestros ingresos que podamos generar, no únicamente por el tema de horas extras suplementarias, sino también por comisiones o valores adicionales que se consideren grabados dentro de nuestro salario. Entonces, este impuesto, ¿no es cierto? Este impuesto se va a generar sobre los ingresos grabados menos el aporte individual del IES. Aquí es donde consideramos el porcentaje que se debe descontar si es que es del sector privado o el sector público, y nos da este valor de 27.165. Lo que nuestra matriz nos ayuda a hacer automáticamente es a realizar el siguiente cálculo. Estos $27.165 deberíamos buscarla en nuestra tabla, ¿no es cierto? Y en esta tabla nos indica que los $27.000 se encuentran en el rango de entre los 25.638 y los 33.738. Esto quiere decir que el contribuyente está obligado de por sí ya a pagar una fracción imponible básica de 1.356 y la diferencia entre el monto de gravable menos la fracción básica multiplicado por el 15%, un impuesto adicional. Pues bien, ahora, esta fracción básica de 25.638 que la determinamos aquí, vamos a sacar el impuesto a la renta, luego vamos a restar mis 27.165 menos 25.638 y ese valor multiplicado por el 15%. Nos da un total de $229,05. La suma de estos dos valores viene a ser mi impuesto general. Ahora bien, en cuanto a la deducción, como nosotros sabemos, el cálculo se va a hacer el valor menor entre lo que nosotros proyectemos como gastos personales o el tope que nos permita la tabla de correspondencia. En este caso nosotros marcamos $4.000. Si nosotros, para el ejemplo, dijésemos que tenemos 3 cargas familiares, la tabla de correspondencia nos indica que podríamos nosotros llegar hasta un máximo de $10.705 como gastos personales. Es decir, estamos aquí subutilizando. Nosotros debemos hacer un análisis
sobre cuántas facturas, cuánto tema vamos a tener nosotros respaldado para poder realizar este impuesto a gastos personales. Voy a poner un ejemplo. Digamos, ahora mismo con $4,000 yo puedo decir el 18% de estos $4,000, que son $720. Si es que yo pusiera que voy a deducir $15,000, automáticamente me va a dar el máximo del tope de la deducción, que son $1,927.07, que es el 18% de los $10,705.94. Es decir, que nosotros, si quisiéramos utilizar el máximo deducible, deberíamos hacer una deducción exactamente de ese monto, o decir que voy a deducir $11,000. ¿Listo? Vamos a mantenernos con el ejemplo inicial, en los cuales yo podía deducir $4,000, que es lo que voy a tener en facturas. Es decir, que mi impuesto general menos mi rebaja en impuesto, ¿cierto? Este proceso de deducción me va a generar un impuesto a la renta anual de $865.05 y que será descontado mensualmente a un valor de 72.09. Esta tabla de aquí nos va a permitir hacer esos análisis de cómo nosotros deberíamos tener, o de cómo nosotros deberíamos manejar nuestro tema de deducción de gastos personales para pagar o dejar de pagar quizá el impuesto en función de los derechos que tenemos como contribuyentes. Formularios para presentar la declaración de gastos personales a ser utilizados por el empleador en el caso de ingresos en relación de dependencia. Para presentar la declaración de gastos personales, los contribuyentes deben utilizar el formulario oficial proporcionado por el Servicio de Rentas Internas SRI. El archivo lo pueden encontrar en la carpeta de la plantilla que acabamos de utilizar. Asegúrate de completar correctamente todos los campos, incluyendo tus datos personales. Debemos llevar el ejercicio fiscal, la fecha en la que completamos la declaración. Debemos ingresar el número de cédula y apellidos y nombres completos. Los ingresos proyectados corresponden a nuestros ingresos considerando salarios, horas suplementarias, extraordinarias y comisiones, es decir, nuestros ingresos grabados. El valor resultante lo registramos en el casillero de total ingresos con este empleador. En caso de tener un empleador adicional, utilizaremos el casillero total ingresos con otros empleadores. En la proyección de gastos deberemos ingresar los valores correspondientes a vivienda, educación, arte y cultura, salud, vestimenta, alimentación y turismo. No debemos olvidar que estos valores no pueden considerar IVA e ICE. Ahora, la recomendación es que consideremos nuestro máximo de rebaja que podemos obtener en función de la tabla de correspondencia para sobre ello determinar los montos que registraremos. Seleccionamos lo correspondiente a trabajador o sus cargas familiares con enfermedad catastrófica, sí o no. En número de cargas familiares para rebajas de gastos personales, seleccionaremos el número de cargas correspondientes entre 0 a 5 o más. Una vez que completemos esta información, el formulario nos indica la rebaja de impuesto a la renta por gastos personales proyectados que tendremos al final del año al liquidar el impuesto. Para finalizar, completemos los datos de la organización, RUC y razón social, denominación o apellidos y nombres completos. Debemos imprimir, firmar y entregar al área responsable de nuestro lugar de trabajo. En conclusión, las reformas planteadas para el año 2023 han demostrado ser efectivas en cumplir el objetivo de reducir la carga fiscal al contribuyente. Al comparar los métodos de cálculo utilizados en el 2021 y 2022 con las medidas implementadas en el 2023, se evidencia que en las últimas se ha logrado generar un impacto positivo en la reducción de la carga tributaria para los ciudadanos. Estas reformas han resultado en un sistema más equitativo y favorable para los contribuyentes, aliviando su carga impositiva y promoviendo un ambiente propicio para el crecimiento económico y la prosperidad general.
Es importante reconocer el éxito de estas medidas y seguir evaluando y ajustando continuamente las políticas fiscales para garantizar el bienestar económico de la sociedad. Como pudimos observar, el impuesto a la renta es un tributo que las personas naturales en el Ecuador deben pagar sobre sus ingresos anuales. Para el año 2023 se han realizado cambios en las tasas impositivas y en las deducciones permitidas. Recuerda calcular adecuadamente tu impuesto y presentar tu declaración utilizando el formulario oficial proporcionado por el SRI. Si tienes dudas o necesitas asesoramiento adicional, siempre es recomendable consultar con un profesional en la materia tributaria. Gracias por acompañarnos en esta explicación y que tengas un excelente día.